107.1 FM y Radio.U Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Tú sabes que nos escuchas en cualquier parte de la región metropolitana a través del 107.1 del dial FM y nos puedes ver y escuchar en cualquier parte del mundo a través de radio.ucentral.cl. Hoy día tenemos un programa informativo donde vamos a tocar varias temáticas que tienen que ver con cómo nosotros como país estamos reaccionando a los fenómenos del cambio climático y afortunado o desafortunadamente se están tomando medidas o no. Y es por eso que queríamos tener a una invitada muy especial para nosotros, que es parte de nuestro equipo de Red Pyme Circular, de Datos Verdes y obviamente de Gestión Circular. Estamos hablando de la jefa de proyectos, encargada de proyectos de Gestión Circular, Dayana Gizzi. ¿Cómo estás? Bien, aquí estábamos felices de poder compartir este espacio contigo, Leonardo. Estábamos esperando este momento hace mucho tiempo, queríamos estar aquí para conversar estos temas que nos convocan y nos apasionan tanto. Así es. ¿Por qué era tan importante? Porque, bueno, contarles a las personas que ustedes ya saben, estamos en nuestra segunda temporada, pero inicialmente este programa estaba pensado para que fuéramos nosotros dos los conductores de este espacio y obviamente Dayana tuvo que cumplir labores profesionales y no nos pudo acompañar la primera temporada, por tanto quedó esa deuda como pendiente. Sí, fue un momento en que peleamos mucho por este espacio para poder llevar la voz de los problemas medioambientales, de los emprendedores, etcétera. Y fue un proyecto muy lindo que iniciamos nosotros dos juntos. Se dio el espacio y justamente yo por responsabilidades de la vida profesional tuve que salir del proyecto, pero nunca abandonándolo del todo, siempre pendiente de aquí de mi amigo y compañero Leonardo, obviamente. Así es. Y una de las cosas más importantes que nos motiva, obviamente, y por eso ya llevamos 2 temporadas hablando de medio ambiente, tiene que ver con cómo el país reacciona, ¿no?, a los fenómenos que están pasando. Y lamentablemente, de repente, cuando nos toca dar estos programas más informativos, caemos muchas veces en que no se están haciendo las cosas bien. Ya hemos conversado largamente y tendidamente, todas las personas que nos siguen desde la temporada 1, con respecto a los casos de las salmoneras, que sigue siendo un tema no menor, y quiero ahondar ya en eso en materia. ¿Qué pasó en la región de Aysén nuevamente? Bueno, han habido titulares que mencionan la situación en la región de Aysén y Magallanes, donde ha habido una sobreexplotación de la producción de salmones, lo que trae varias consecuencias, entre esas los desechos que caen al fondo marino, lo que dificulta el tema de la oxigenación y destruye lo que es el ecosistema marino y afecta a otras especies. Y no es, por eso hay cuotas de producción que se deberían de respetar, pero lamentablemente estas no han sido respetadas y son más de 67.000 toneladas de salmón producido fuera de la norma, lo que es gravísimo para el ecosistema de la región. Para ir entrando en materia y para que la gente nos entienda la gravedad de este fenómeno, es que aquí tenemos 2 grandes peleas, que también las hemos conversado, la conversamos muchas veces con Nemico Sepúlveda, a quien le mandamos un cordial saludo, que tiene que ver con cómo desarrollar, ¿no?, una industria potente, un país desarrollado, respetando también las normas del medio ambiente. Y esto lo llevo a colación porque no va a faltar quien piense, bueno, la gente en la región de Aysén y Magallanes tiene que comer, no hay mucha industria. Hay que trabajar. Claro, pero, y ahí está el factor determinante que de repente uno piensa y dice, ok, pero estas empresas, que son noruegas en su mayoría, viven en el primer mundo, sus ciudadanos gozan de muchos privilegios, por decirlo de alguna manera, ya porque es una palabra que está un poquito trastocada, pero vienen a contaminar a países tercermundistas. Esa es la realidad. O sea, yo no veo tan diferente que las normas que cumplen allá las puedan cumplir acá, porque allá los fiordos están protegidos, acá no. Sí, bueno, varios estudios demuestran que, bueno, lo que dices tú es real. Y por otro lado también se ve que los salmones producidos en Chile, por ejemplo,
tienen 500 veces más antibióticos de los que se producen en Noruega, por ejemplo. Entonces, el hecho de usar tantos antibióticos produce lo mismo que pasa entre nosotros. Si nosotros abusamos de los antibióticos, generamos bacterias resistentes. Y esas bacterias resistentes no solamente es para el salmón mismo, sino que empieza a afectar a otros peces que se encuentran en ese entorno. Se generan bacterias más resistentes, más peligrosas, afectando todo el ecosistema, todas las especies que habitan en ese lugar. Entonces, se puede hacer de otra manera, claramente, por eso se ocupan en otros países 500 veces menos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos usando más de lo necesario para tener una producción sana? Y también esto se debe a que donde se está produciendo en grandes cantidades, excediendo la cuota, tenemos espacios reducidos con el triple, el doble de salmón en el mismo espacio que deberían haber menos. Entonces, al estar en tanto contacto, ellos se van transmitiendo más enfermedades, por lo cual tienen que usar más antibióticos. Es una cadena viciosa de malos procedimientos y mala gestión de la producción. Totalmente, y aparte que hay un factor que viene a ser determinante, y es, ¿estamos produciendo para qué? Porque esa es la pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Estamos produciendo para que la gente pueda consumir, para generar estos omega 3 que lamentablemente nosotros tenemos que suplementar, porque a pesar de tener una de las costas más largas del mundo, no somos grandes consumidores del producto marítimo. O lisa y llanamente estamos preparando todo esto para tener una faena donde gane tanto la gente de la región como los empresarios de turno. Hay que empezar a mirar eso, y a mí me llama poderosamente la atención, y lo quiero llevar a lo que lamentablemente esta semana también nos enteramos, ¿no? Que la Superintendencia de Medio Ambiente está quedando corta, tal cual como lo dijimos también en algunos programas. Se hacía ver que solamente un par de fiscalías, ¿no?, que se hicieran cargo, o de Superintendencia de Medio Ambiente, eran oficinas muy chicas, con muy poco personal, y eso nos podía generar un problema con el que estamos ahora. Ojo, tienen todo el mes de mayo para presentar los cargos necesarios para buscar las querellas y todas las sanciones. Ahora, yo no sé, Dayana, ¿qué te parece a ti el tema de las sanciones? Porque al fin y al cabo, muchas de estas empresas ya han sido sancionadas antes. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que se vuelvan a escapar los salmones que, dicho sea de paso, no tienen ningún tipo de animal que sea su predador aquí? Sí, correcto. Hablando de la Seremi de Medio Ambiente y las multas que no se han cursado, es algo grave para el medio ambiente, grave para la zona, y no solo en ese lugar, sino que en todos los lugares donde hay monoproducción de algún recurso. Porque el problema real en cualquier monocultivo, sea salmones, sean pinos, etcétera, siempre van a haber problemas porque no hay un entorno que se vaya diversificando y ayudando en sí mismo para tener esta diversidad en el sector, etcétera. Entonces, cuando la Seremi y el medio ambiente dicen, ok, vamos a establecer una cuota que es lo que se presume que es para mantener el entorno de una manera saludable y que se va regularizando año a año, vamos midiendo cómo vamos avanzando, y al final las empresas no cumplen, y lo peor aún, ni siquiera se les multa. Ellos tienen la obligación de autodenunciarse. Algunas de ellas sí lo hicieron, y la Seremi no emitió las multas. Entonces estamos hablando de un hecho grave, porque si las autoridades, que son las obligadas a fiscalizar esto para cuidar nuestro medio ambiente, y no solamente por algo, digámoslo, como hippie o ambientalista simplemente, sino que porque nosotros tenemos un recurso y el recurso hay que cuidarlo, y también en la economía es importante cuidar nuestros recursos productivos, tanto por el medio ambiente, también para poder seguir produciendo. Si no, vamos a explotar ese sector, lo vamos a destruir, y ya después no va a producirse nada, no se va a poder hacer nada en ese sector. Que yo creo que eso es lo más grave al final de cuentas, que siento que hay una concepción muy nuestra, muy criolla, de que alguien en algún momento, y por eso, y va a sonar, administradores públicos, va a sonar al populismo puro y duro, ¿no? Que llegan estos grandes salvadores a contarnos la historia de cómo salir de los problemas que tiene nuestro país. Y uno de los grandes problemas que tiene nuestro país tiene que ver con el mundo privado.
un mundo privado que no es consciente de las consecuencias que hace, de que abusa de la ley, porque echa la ley, echa la trampa, algo muy propio de los latinoamericanos. Pero estas empresas en sus países no pueden hacer eso. Claramente que no, porque las legislaciones son tan fuertes, y no solamente la legislación, porque aquí tenemos una legislación, por eso existe una cuota, pero los organismos funcionan. Los organismos que están llamados a multar, a cuidar y a hacerse parte y estar en la protección de estos lugares, funcionan. Entonces, si nosotros tenemos leyes y tenemos acá hay un montón de papeleo, pero no lo aplicamos, no sé de qué sirve mucho tener todas estas leyes si se quedan en el papel. Porque aquí estamos viendo muchas que prescribieron. O sea, porque ellos tienen 3 años, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años, 3 años, para poder emitir la multa por esta sobreproducción y sobreexplotación, y no se hizo. Y este mes de mayo vencen unas 7 o 13 más. Vencen si este mes no aplican la multa. Entonces, claramente, ¿qué importa a la empresa seguir sobreexplotando, seguir sobreproduciendo, si al fin y al cabo no tienen ninguna consecuencia por ello? Claro. Es algo que determina mucho el actuar. Yo entiendo y vuelvo a lo mismo, y uno debe ser majadero en eso, porque muchas veces la gente se pierde, ¿no? Lamentablemente por el abuso del populismo que vemos en televisión. Sí, no vamos a entrar a hablar de candidatos, ¿para qué? Innecesario. Pero este abuso, ¿no?, de que Chile necesita más trabajo, Chile, la excusa de siempre, ¿no? Teníamos ese histórico candidato que decía trabajo en los 3 segundos que tenía de espacio publicitario. La verdad es que se pueden hacer cosas bien. Nosotros hemos entrevistado a personas y vamos a seguir entrevistando a personas que están y tienen emprendimientos sumamente potentes que han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, donde se les premia por dar trabajo, porque se puede, sin dañar el medio ambiente. Sí, claramente eso es importante porque se puede hacer bien. Están las herramientas, tenemos una tecnología que está avanzando a pasos gigantes. Gente que quiere hacer cosas sumamente interesantes que han estado aquí sentadas y otras que están repartidas alrededor del mundo y en este país también, en distintas regiones. Se puede hacer bien. También hay gente que quiere hacerlo bien, quiere ser agentes de cambio, no esperar que venga otro de afuera, un extranjero, etcétera, del primer mundo, lo que sea, a decirnos, como tú dices, cómo tenemos que arreglar las cosas. Cada uno tiene en su poder ser un agente de cambio, en pequeñas y grandes cosas. Entonces, sí se puede hacer bien, están las herramientas para hacerlo bien, ser consciente y no pensar de que aquí tenemos bandos amigos y bandos enemigos. No existe eso. Todos vivimos en un entorno, todos vivimos en este territorio y tenemos que cuidarlo porque o nos va bien a todos o nos va a ir mal a todos. Porque si bien hoy podemos sobreexplotar estos territorios, podemos sobreexplotar y sacar todos los recursos, pero esos recursos son finitos, se agotan. Va a llegar el momento en que ya no van a estar. ¿Y de qué vamos a seguir viviendo o produciendo en Chile si todos estos recursos se van a agotar? La tierra la destruimos, cada vez más incendios, el tema del monocultivo del pino está secando los territorios, por eso tenemos cada vez más incendios. Aparte del tema de la sequía, porque no es una cosa. Pensar que una cosa es el problema es un pensamiento pequeño, es un pensamiento básico. Las cosas se producen por distintas acciones que llevan a un punto y a un resultado. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, el tema de las salmoneras también generan más recurrentemente el fenómeno de lo que conocemos como marea roja. ¿Por qué? Porque las mareas rojas es un sobrecrecimiento de algas, de bacterias. Y si estamos hablando de que están cayendo todo este sedimento de las heces, de los salmones, de los antibióticos, etcétera, etcétera, se está creando más algas, más bacterias. Y esto genera mareas rojas. Y también afecta la producción de otros recursos y afecta también poder sacar otros recursos en ese tiempo de marea roja.
Entonces, no es solamente que afecta al salmón o donde se estaba produciendo el salmón, sino que afecta a otros pescadores, tanto artesanales como a la gran pesca, que también es terrible. Así es, y hay otro factor que no deja de ser llamativo en este país, que bueno, lamentablemente nos sorprendemos de cosas que, a ver, lo voy a plantear así. Pasamos de ser el país menos corrupto de Latinoamérica a ser un país normal. Normal entre comillas, porque de repente nos dimos cuenta y salimos a la luz pública como un país que todo lo tapaba bajo el tapete, un país pequeño, con pocos medios de información, donde el libre mercado no funciona, esa es la verdad. Al que no lo sabía, lamento despertarlo de ese sueño, de ese letargo, donde nos dimos cuenta que el libre mercado es solamente un par de personas que tienen un control completo del sistema económico. Ese es el sistema que tiene hoy día Chile. No está mal si lo hacen bien, pero lamentablemente no lo hacen bien. Esa es la gran crítica. Al final, nadie está diciendo aquí, para que la gente no piense que estamos diciendo no contra el empresariado. No. Estamos diciendo que si tienes la opción de hacerlo bien, hazlo bien. Por ganar 2 pesos más, no te contaminar un pueblo completo, ¿cómo no te pesa en la conciencia? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Australis Mar, que ellos mismos se autodenuncian, porque saben que autodenunciándose no pasa nada. Te pasan una multa menor, la investigación avanza a pasos más lentos, porque claro, como tú aportaste, entonces ¿para qué vamos a entrar en pelea? Sin hablar de lo que pasó en plena pandemia, ¿no? Con el tema del oxígeno. O sea, estamos viendo colusiones tremendamente importantes en este país, y yo esperaría que de parte de Serna Pesca hagan las querellas que corresponden, busquen la multa que corresponde, busquen la forma de hacer una empresa con políticas que permitan a la gente tanto tener su trabajo, darle una mejor calidad de vida a las personas, pero tampoco contaminarnos con productos. Porque hoy día los salmones que se están produciendo, quizás qué efectos van a tener en la gente. Yo ya no creo en esa teoría del tercer brazo, del cuarto brazo, no sé. Pero que no es sano, no es sano. Claramente no es sano. Cuando mencionamos, por ejemplo, el tema de los antibióticos, volviendo a ese punto, estamos consumiendo pescado, salmón, con una alta dosis de antibióticos. ¿Por qué? Porque se ven afectados por una montonera de enfermedades. Entonces, yo siempre pienso, cuando tienes que hacerle muchas cosas a un alimento para poder consumirlo, creo que no es factible consumirlo. ¿Por qué tiene que pasar por tantos pasos? ¿Por qué tiene que ser tan poco natural para poder llegar a nuestras mesas? Para que sea seguro, porque tal vez realmente no es seguro. Realmente no es seguro consumirlo de esa manera. Si bien generan trabajo y cada vez se están yendo más al sur porque ya están abandonando lo que es Chiloé, porque ya están destruyendo las costas, etcétera, y se van más al sur, y más encima son en zona de protección. Son zonas súper delicadas, con ecosistemas muy únicos. Entonces, claro, como tú dices, no vamos a poner el estandarte de los demonios en el empresariado ni el de la justicia en lo público o lo que sea, pero hay que hacer las cosas bien y hay que premiar al que lo haga bien. Porque pasa muchas veces que el que lo hace bien o hace un cultivo más orgánico, más natural, etcétera, tiene costos más elevados. Entonces, consumir sano en todo tipo de alimentos o productos, resulta que al final del día es más caro. Es un lujo para muchas personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo equiparamos ¿cómo se puede decir? La competencia con esta gente que lo hace mal, realmente mal, con los que quieren hacerlo bien, pero su producto sube tal vez un 30%, un 40% más? Tenemos que incentivarlo. ¿Cómo lo incentivamos? Tal vez castigando, obviamente, al que lo hace mal para que pueda competir el que lo hace bien. Es una medida que se puede utilizar. Sí, esta semana estuve en una charla bien interesante de un abogado de Derecho Administrativo, y él planteaba justamente eso, que deberíamos aplicar, porque estamos acostumbrados en un país que funciona siempre con el garrote. Tal vez hay que mezclarlo, ¿no? Hay que tener tanto el castigo como el premio, y así a lo mejor se pueden hacer las cosas mejor. Pienso yo que puede ser una alternativa
más o menos viable. De todas maneras, esta investigación va a seguir en curso y le queremos mandar un fuerte saludo y un gran abrazo a la Fundación Terram, que son los que están ahí dando la pelea en el sur para levantar esta información para que no se pierda. Pero hemos llegado al momento de nuestra primera pausa musical. Vamos rápidamente a ella y volvemos en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos ya de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes y obviamente quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Yo quiero y creo necesario, ya que en este país rechazó 2 propuestas constitucionales, y hacerles ver a la gente que las constituciones justamente son para limitar el poder, no para generar una lista de políticas públicas. Y dicho eso, creo que nosotros tenemos que avanzar en leyes más fuertes hacia la sanción y el mérito de empresas que lo hacen bien. No sé qué piensas tú en ese sentido. Sí, bueno, claramente estoy de acuerdo porque soy una persona que cree mucho en la normativa. Administradora pública. Administradora pública de corazón. Entonces, claramente creo que se puede legislar y se pueden hacer una infinidad de cosas, pero esto viene acompañado por otras tantas más, como es la institución. En el caso que estábamos hablando recién, o sea, la Superintendencia de Medio Ambiente no está emitiendo las multas. Entonces, ¿para qué tenemos la ley si no se aplica? Entonces, volvemos a eso. Podemos tener un papiro gigante de montones de leyes donde se castigue y se premie y una infinidad de cosas, pero si no tenemos la institucionalidad que permita aplicar tanto el beneficio como la multa, no sé para dónde mucho vamos a avanzar. Creo que tenemos que primero ser responsables como funcionarios públicos, me incluyo, en ser concienzudos con esto y que las cosas se hagan para que funcionen, porque si no sale del papel, creo que no funciona mucho. Sí, es un país lleno de normas. De hecho, justamente en esta charla que comentaba en el bloque anterior, este destacado profesor planteaba que él participó dentro de la segundo texto constitucional como experto, y planteaba que muchas de las cosas que se pedía a nivel ciudadano están en normas, están en parte en leyes, pero bueno, ya sabemos que a pesar de que exista la ley, ¿no? Ya sabemos, tenemos áreas protegidas y aún así tenemos contaminantes en nuestro país, lo cual es preocupante. Y eso nos lleva a hablar del siguiente tema, que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú. Así Un es. Acuerdo de Escazú que Chile promovió, Chile creó, Chile citó, hizo todas las gestiones y al momento de firmar, nunca lo firmó. Así es. Ya sabemos quién participó en toda la creación de esto. Quiero pensar que se hicieron con las mejores de las ganas, las mejores de las intenciones, pero al momento de firmar resulta que afectaba la independencia y las gestiones internas del país, y esa fue la excusa que se dio. Entonces, nuestro actual presidente dice que así no es, que no afecta, por lo cual se firmó. Y cuando nosotros firmamos un acuerdo como este, nos obligamos a cumplir con sus artículos. Entonces, en este Acuerdo de Escazú hay un artículo súper interesante que es el artículo 9, que muchos dirán, ¿por qué existe? Porque habla de la materia de proteger a los ambientalistas y a las personas que pelean por el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la posibilidad de protesta, que es legal, tenemos la posibilidad de pensar diferente, que es legal, no se debería castigar al que piensa diferente, al que cree diferente. Y nosotros decimos, ¿y por qué debería existir un artículo como este que protege el accionar de los ambientalistas? Y resulta que es sumamente necesario. Sí, en el programa hemos tenido la posibilidad de poder, como ya lo decía, entrevistar a Emiko Sepúlveda, que forma parte del EGOI Chile, y he logrado también conversar, obviamente, en nuestras gestiones
con mucha gente que representa la defensa del medio ambiente en diferentes tipos de ONG. Y es impresionante las cifras, como solamente como para dar una cifra, de los líderes ambientales que han protegido el medio ambiente y han levantado la voz en 2022, en total en el mundo fallecieron asesinaron a 177 en total, de los cuales 155 eran de Latinoamérica. O sea, es la región más peligrosa para defender el medio ambiente. Así es, las cifras no mienten. Latinoamérica es un continente sumamente peligroso para cuidar el medio ambiente. Creo que eran 172 en 2022 y de esos 151 en Latinoamérica, y los principales países son Colombia y Brasil, que lamentablemente al momento no han firmado este acuerdo. Es triste pensar que los países donde más asesinatos ocurren de los defensores del medio ambiente no se dieran a este acuerdo, donde también se busca proteger al que pelea por el medio ambiente, al que habla por el medio ambiente y quiere cuidar sus comunidades. Es triste, peligroso, y qué bueno que estamos avanzando en esto, porque debemos proteger a los que nos defienden. Así es, porque ahí hay un tema, y nosotros lo hemos conversado obviamente off the record muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con... Tú no te estás enfrentando, y para decirlo así, porque esto no es como un libro donde uno plantea ciertas reglas y se cumplen y puedo contar historias de ficción, etcétera. De repente la ficción se ve muy, muy por sobre la realidad. Y la realidad es que este continente tiene demasiadas bellezas naturales, ¿no? Tú ves los videos de ProChile, de ProMéxico, de Perú, ¿no? Que tiene una marca registrada súper potente en cuanto al turismo y el medio ambiente. Porque es bonito mostrarlo, ¿no? A mí me encantan los videos de ProChile en las ferias internacionales. Me encanta cómo muestran el desierto florido, que ahora está muy de moda, cómo muestran la Patagonia con esos glaciares maravillosos, etcétera. Pero la realidad es que cuando alguien levanta la voz para decir hay que cuidar esto, esa persona salió del sistema. Sí, la desaparecen o aparecen sus cuerpos, pero ya sin vida. Entonces, un tema preocupante. Sin ir más lejos, a mí me quedó muy grabado una historia así, cuando nosotros mismos empezamos en esto, que nuestra directora nos dijo una vez: yo voy a crear esta fundación, voy a crear esta organización dentro de los marcos legales, porque ser un ambientalista en Latinoamérica es colgarte una soga al cuello. Entonces, nosotros aquí también estamos haciendo nuestras pequeñas luchas por llevar la voz, para poder concientizar sobre estos temas que son sumamente importantes, porque tenemos un espacio acotado y todos convivimos en él. Entonces, no es justo que personas, empresas, por ambiciones descontroladas, porque no digamos que no se pueda producir, pero la ambición es más, y siempre que quieren más y más. Entonces hay personas como nosotros y como muchos otros, y que dan peleas mucho más difíciles y que están en primera línea de este conflicto, que se ven afectados y tienen miedo. Mucha gente tiene miedo de alzar la voz porque saben que pasan estas cosas. Y no solo pasan en el país vecino, no solo pasan alrededor del mundo, pasan aquí, pasan en Chile y pasan... De hecho, había una cifra, si no me equivoco, algo así, que cada 2 días matan un ambientalista en el mundo. Hay países que es mucho más difícil, obviamente, ser ambientalista, y otros que uno pensaría, ¿no?, que tienen mayor capacidad de resiliencia. Es fácil, y ahí vuelvo a mi crítica, y yo sé que a mucha gente no le gusta esa crítica, pero es fácil ser Greta en un país donde tienes todo. En donde tu país contamina nuestro país. Ahí es fácil. Acá es difícil, porque acá las empresas tienen el poder
en países más pequeños, en países donde recién se está hablando de medio ambiente. Yo aplaudo genuinamente que cada canal de televisión hoy día tenga un espacio, que se sigan creando espacios de medio ambiente, Punto Verde, y así podemos hablar de el programa de 24 horas, ¿no? ¿Cuál es tu huella?, etcétera. Hay una infinidad de programas que se están empezando a hacer y bienvenidos sean, pero también mostremos la realidad, ¿ya? A mí me encantan los programas de viajes que tienen los canales bajo el lema de cultura, pero mostremos la realidad. Mostremos que la realidad es que quien defiende el medio ambiente o pasa a ser de un partido político X, porque te tildan. Yo insisto, y lo hemos conversado muchas veces, Dayana, que este país quedó anclado en la Guerra Fría. Entonces, si uno está a favor del medio ambiente, pasa a ser de un bando y deja de ser del otro, y yo creo que aquí hay visiones compartidas. Hay buenos abogados ambientalistas en Chile, de hecho diría de los mejores que tienen en esta parte del continente, que son de izquierda y derecha, para que la gente no malinterprete de repente ese punto, pero quedan atados de mano. Claramente quedan atados de mano. Es por eso que este artículo número 9, que busca la protección y obliga al Estado a poner sobre la palestra todas los medios para proteger a las personas que luchan por el medio ambiente, es necesario. Es necesario porque la lucha medioambiental es un derecho también. Es un derecho de cada una de las personas de cuidar su entorno, de cuidar su territorio, y tienen que hacerlo de manera segura. No puede ser que por alzar la voz contra un gran empresariado amanezcas flotando en una reserva, en un estanque, en un río, o colgado en tu casa. Y me gustaría también mencionar algunos, porque creo que es importante que no olvidemos su nombre, como Macarena Valdés, que fue encontrada colgada en su casa. En primera instancia se habló de un suicidio por su parte. Ella estaba con su pequeño hijo, lo que no fue así, porque en segunda instancia la familia pidió segundas pericias y se determinó que Macarena había sido colgada después de fallecida. Entonces, eso sigue en materia de investigación. Esperemos que se aclare. Lamentablemente, su pareja hace muy poquito también falleció en un accidente automotriz, en circunstancias que también quedan bajo sospecha, porque él también siguió con la lucha medioambiental. Nicolasa Quintremán, también, de origen pehuenche, se opuso firmemente a la central hidroeléctrica Ralco Endesa. Ella apareció muerta, ahogada en el embalse de la misma hidroeléctrica que peleó tanto. Según se ahogó por caída accidental. Marcelo Vega, pescador de Mehuín, también apareció flotando en las aguas del río Lingüe. También una persona que luchó. Alejandro Castro, no sé si te acuerdas de Quintero, la pelea de Quintero, que estuvieron en una marcha en Valparaíso, y él apareció en la madrugada colgado a las orillas de las vías férreas. Todos en circunstancias muy extrañas, a todos se les quiso atribuir suicidio o muertes accidentales. Todos medios ambientalistas, personas que lucharon por su territorio, por el medio ambiente, por la naturaleza, por su forma de vida, por cómo ellos, por ejemplo, en el caso del pescador, el tema de cómo ellos como pescadores artesanales podían enfrentar esta contaminación tan grande que ocurría en su territorio. Y los quise nombrar porque es importante recordarlos, y que ellos fueron compatriotas, fueron chilenos, fueron personas con ideales, con ganas de hacer un cambio, y no solo para ellos, no con fines egoístas. Ellos tuvieron una lucha constante por sus comunidades, por la naturaleza. Entonces, creo que es importante recordarlos. Así es, porque al final del día, y suena casi poético, en un continente lleno de escritores muy talentosos,
no le están haciendo un favor a nadie más que a la naturaleza en sí. Proteger lo que tanto amamos y lo que tanto pregonamos, ¿no?, de las bellezas naturales, tiene que ser responsabilidad de todos, y lamentablemente ha caído en algunos, y esos algunos han pagado precios suficientemente altos para que todos podamos disfrutar de espacios. Es impensado hoy día, y quiero llevarlo a ese punto, es impensado hoy día que alguien diga, voy a cerrar toda esta costa porque yo no quiero que entre nadie. Ahora tenemos leyes que nos protegen, pero alguien lo planteó. Alguien planteó que podíamos tener playas privadas porque es válido, es lícito. No todo lo legal es moral. ¿Recuerda usted que en los años 30 los campos de concentración eran legales? No eran morales. Por tanto, lo que pasa en este continente tiene que ver más con moralidad que con legalidad. Nosotros lo sabemos muy bien, tenemos llenos de normas, somos el país número 1 en este subcontinente con respecto al cuidado del medio ambiente. Aún así estamos en crisis hídrica. Aún así tenemos localidades enteras sin agua. Aún así tenemos gente hoy día que no tiene cómo obtener recursos naturales, que los tiene a la vista, porque están en manos de otras personas con mayor poder adquisitivo. Esa es la triste realidad de quien busca hacer medio ambiente y cuidar el medio ambiente en nuestro país. No es un mensaje desalentador, es todo lo contrario, es un enorme desafío el poder plantearse tanto en televisión, en radio, en prensa escrita, etcétera, en cualquier espacio que se pueda, en plantear estos temas. Nosotros, en el lugar que nosotros, que este pequeño y modesto espacio, nosotros queremos darle voz justamente a eso, a esas personas que por algún motivo no tienen la voz o ya la perdieron. Sí, para que no den miedo seguir luchando, y sé que independiente de esta tragedia y estas muertes que afectan a estas personas que luchan por un medio ambiente mucho más sano y justo, siempre va a haber alguien que siga alzando la voz. Pero no por eso vamos a romantizar el hecho de arriesgar las vidas por el cuidado del medio ambiente. Por eso es importante que como Estado, como gobierno, etcétera, existan regulaciones que protejan a estas personas y que lo puedan hacer de manera protegida, porque no es ilegal lo que ellos hacen, en ningún caso, pero no están protegidos. Y resulta que cuando se hacen las pericias, fue casualidad. Ellos terminaron ahí por azares del destino. Y no es así. En ningún caso fue así. Entonces, reconocerlos como ambientalistas, tal vez declararse ambientalista, esperemos que les dé un poco de protección a las personas que luchan por el medio ambiente. Y si no es poco, esperemos que mucho también. Esperemos que mucho, porque siempre queremos que las cosas se hagan bien, porque todos esto ayuda, como decía, ninguno persigue ideales egoístas. Son todos para el bien común. Y cuando se hacen las cosas para el bien común, tenemos que apoyarlas, tenemos que incentivarlas, tenemos que cuidarlas. Y hablando de esto, en este mismo marco del Acuerdo de Escazú, en el artículo 9, las reuniones que se realizaron respecto a esto, también llegaron grupos ambientalistas indígenas, porque en la región, sobre todo en la región de Sudamérica y otras, pero el cuidado del medio ambiente tiene un rostro indígena, tiene un rostro de personas que pertenecen a los territorios de pueblos ancestrales. Entonces, ellos son principalmente los que luchan por el cuidado del medio ambiente de sus territorios y la protección de sus territorios. Y en este caso vi organizaciones indígenas de mujeres que estaban muy preocupadas, y creo que me pareció llamativo, pero también muy cierto, que decían:
hay mestizos peleando por nuestros territorios, por el cuidado de nuestros territorios, hay mestizos, hay blancos, hay gente blanca hablando de cómo tenemos que cuidar nuestro territorio y cómo tenemos que cuidar a las personas que luchan dentro de nuestros territorios y dentro de nuestras comunidades. Entonces cuando ella dice eso, muchos dirán, ay, qué resentida, que aquí, que allá, pero no, es cierto porque muchas veces tomamos discusiones, las hacemos propias y no incluimos a los principales afectados. Entonces es importante incluir a las comunidades que viven en los territorios, que son parte de los territorios, a los pueblos originarios, porque ellos tienen una voz y tienen una forma de pensar y de cuidar el territorio. Entonces no los podemos dejar aparte y no los podemos enmudecer sus voces. Tenemos que escucharlas, tenemos que hacer parte y no solamente escucharlas como sí, ven, dime cuál es tu problema, sino que ven, te damos el espacio, porque este es tu espacio, no es solo nuestro espacio, es de todos. Claro. Es lo que tú planteas como, y bueno, los administradores públicos lo saben de sobremanera, ¿no? La famosa gobernanza, que muchas veces se habla pero no se practica. Y bueno, el tema va a seguir siendo súper interesante, el tema nos va a permitir seguir llevando a cabo todo lo que se espera que se avance en cuanto a temas medioambientales, pero ustedes ya saben que nosotros nos vemos atados un poco por el tiempo y ya estamos en pie de nuestra segunda pausa musical. Vamos a ir a ella y con un tema no menor, de una artista que está causando sensación en el mundo actualmente, Ariana Grande, así que vamos rápidamente a eso y estamos de vuelta. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el tercer bloque de Datos Verdes. Ustedes, bueno, ya saben, este es el bloque que le da nombre a nuestro programa y que nos tiene siempre muy contentos porque es el momento de las recomendaciones. Y qué mejor, porque muchos de ustedes a través de las redes sociales nos han comentado que están constantemente mirando las recomendaciones. Algunos ya están entrando a Biodiversity Lab 2.0, que es la página que puedes encontrar todas las temáticas de flora y fauna para no hacer plagio en tu informe tanto universitario como del colegio, ahí para poder ayudar a los más peques. Y Dayana, ¿quién nos quieres presentar el día de hoy? Sí, bueno, este es nuestro momentito de datos verdes. Estábamos hablando de temas bien fuertes, pero quiero recomendar un libro corto, bueno y interesante. Porque a veces la atención nos abandona y no le podemos dar a un libro muy fuerte, pero creo que fue uno de los primeros libros que leí cuando me empecé a interesar en medio ambiente y me gustaría recomendarlos. Es Ecología Política de Sara Larraín. Aborda temas súper interesantes porque habla de cómo nosotros seleccionamos lo que es importante dependiendo de qué tan utilitario es para nosotros como especie humana. Entonces me recuerda mucho a uno de mis grandes amigos, Miguel Lira, que me decía, las abejas son lindas. Y siempre queríamos cuidar las abejas porque son importantes, porque sin ellas este medio ambiente se va a pique. Pero me dijo, pero las abejas no son solo las que polinizan, no solo son abejas, sino que también existen las moscas polinizadoras y que no son hermosas, no son bellas y no están en carteles de luchas medioambientales. Entonces, todos pertenecemos a este medio ambiente, nadie es más importante, desde esta mosquita que poliniza hasta, no sé, la supermodelo que creen que es lo mejor que existe. Todos somos parte de este ecosistema. Y no depende de qué grado de utilidad nosotros le demos para que sea importante. Por eso, Ecología Política de Sara Larraín, se las recomiendo, un excelente libro corto para que puedas entender sobre medio ambiente y puedas entender que realmente no todo parte desde ti hacia afuera, sino que eres parte de simplemente.
Y bien interesante, ¿eh? Y aparte que, como uno dice de repente, bueno, dicen algunas personas que les encanta estos libros como de bolsillo, ¿no? Que son de relectura rápida, donde uno absorbe harta información, pero en poco tiempo. Es una buena recomendación. ¿Será que este 2024 es el año del libro de Red Pyme Circular? Esperemos que sí, vamos a darle, si no terminamos este año, terminamos en principio del otro, pero es un compromiso que tenemos hace tiempo, es algo que tenemos en el tintero, que ya hace rato hemos estado ahí dándole vueltas sin dejar de trabajar, pero es momento de concretar. Y creo que este año vamos a empezar a concretar, Leonardo, porque tú no te salvas de esto. Vinieron al programa, para eso querían venir al programa, vinieron al programa a apurarme. O sea, ya hacer un programa requiere un tiempo, ¿no? Y ahí, obviamente, no es la responsabilidad, no es 100% mía, ¿no? Tenemos ahí en los controles a Francisco, está el profesor David, entonces ellos también tienen responsabilidad aquí. Es compartida. Sí, bueno, pero tampoco te salvas. Las excusas están de más. Vamos a trabajar, Leonardo, porque este año es de proyectos, de ganas de seguir trabajando, de seguir alzando la voz, seguir dándole la mano a tantos ecoemprendedores que, como decíamos, hay que incentivar al que lo quiera hacer bien. Por eso estamos nosotros como jóvenes profesionales que creemos que podemos ser agentes de cambio. Tal vez aportamos mucho, aportamos poco, no lo sabemos, esperamos que nuestro trabajo sea de utilidad. Y es por esto que le vamos a dar con esos proyectos, vamos a seguir con este proyecto de la radio y otras sorpresas. Sí, cuando dicen otras sorpresas entro un poco en pánico, porque ¿cuánto más me pueden explotar en el buen sentido de la palabra en este grupo humano? No les basta, ya tengo que hacerlas todas. Pero bueno. De hecho eso, y aparte que la gente se agota de las mismas caras y ya esta cara no televisiva va a agotar en algún momento. Pero yo sí les traje una recomendación también muy ad hoc con respecto a lo que nos trajo Dayana, y tiene que ver con un libro que es de David Attenborough. Tiene que ver con su propia historia y cómo él nos va presentando a través de sus más de 90 años de vida, cómo la historia también de la Tierra fue evolucionando, y él obviamente nos va mostrando cómo la pérdida del mundo salvaje afecta a todo lo que es el ecosistema completo. Pero, porque yo sé que aquí hay personas con poco tiempo y de repente un libro no te convence tanto, piensas que hay otras opciones. Bueno, este libro que se llama Una vida en nuestro planeta, mi testimonio y una visión para el futuro, también lo puedes encontrar en Netflix como documental. Así que es un 2x1. Mucho mejor. Exactamente. Para quien es más pegado al mundo audiovisual, para quien dice, bueno, quiero entenderlo de mejor manera, ¿no? Más explicado. Bueno, ahí lo tienen, pueden buscarlo así como el documental Una vida en nuestro planeta. Lo van a poder encontrar desde el año 2020. No ha pasado tanto tiempo, aunque pareciera que sí, ¿eh? Es impresionante cómo pasa el tiempo. Pero esa es mi recomendación. Nos quedan un poquito más de 2 minutos para terminar este bellísimo programa que les quisimos traer el día de hoy. Dayana, por favor, quiero que nos regales unas palabras de cierre. Bueno, quiero agradecer, Leonardo, por este capítulo. Creo que nos vamos a seguir viendo. No te vas a deshacer de mí tan fácil. Muy bien. Vamos a seguir viniendo aquí mientras sea posible, acompañándote, porque este fue nuestro proyecto original. Y como la vida nos da tantas vueltas y nos permite estar aquí hoy día, vamos a seguir molestándote, vamos a seguir presionándote, vamos a seguir haciéndote trabajar. No es a mí, porque yo solamente soy un instrumento. Ahí a Francisco, que le damos las gracias por estar en los controles, a quien nosotros abusamos mucho de su confianza para que esté siempre ahí al pendiente y obviamente que nos permita hacer este espacio, ¿no? Yo soy solamente una pieza muy pequeña de esta enorme torre. Quiero decir algo para cerrar rapidito. Recuerden que este espacio no es solo nuestro, es de todos, así que pueden ir a las redes sociales de Red Pyme Circular, Datos Verdes,
Verdes o Fundación Gestión Circular, y si tiene un dato, tiene algo que hablar, algo que quiera que salga al aire, escríbanos, porque este espacio es abierto para todos. Así es, ustedes ya lo saben, nos pueden ir encontrando a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, en Datos Verdes, pueden ir a encontrar el formulario por si tienen un emprendimiento o están llanos a querer contar su historia, cómo cambiaron su propia vida con respecto a temas medioambientales. Dicho eso de paso, ya pronto vamos a tener la visita de las personas de la Tesorería General de la República, que uno pensaría que no tienen que ver con el tema medioambiental, pero estamos prontos a entrevistarlos. Dayana, nuevamente muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. Nos vamos con música. Ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Hasta la próxima. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana.